Hola queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión vamos a estar continuando el curso de la fe de Jesús. Vamos a estar haciendo la parte 2 del tema del milenio, así que quédate en nuestro canal y disfrutemos juntos el estudio de hoy. Hola queridos amigos, muy buenas tardes, muy buenas noches para cada uno de ustedes. Gracias por estar del otro lado, siempre acompañándonos. En esta ocasión vamos a culminar con la parte número 2 del tema del milenio. En la clase pasada hemos visto algunos aspectos acerca de cómo iba a ser la segunda venida de Jesús, qué iba a pasar con el planeta Tierra, cómo iba a quedar. Hoy vamos a terminar este estudio hablando acerca de qué van a hacer los santos cuando son llevados al reino de los cielos, y también qué va a pasar con la tierra, como hemos visto algunos textos ya en la lección pasada. Y además vamos a ver qué va a pasar con Satanás en el mientras está durando o está pasando, transcurriendo el milenio aquí en la tierra, y cuál es el evento que señala el fin del milenio mismo. Vamos a ver que luego del milenio ocurren eventos y vamos a ver de que finalmente luego el pecado es anulado para siempre. Así que bueno, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él nos acompañe. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por estar aquí con nosotros en nuestro canal, en este programa. Queremos invitarte a que nos acompañes al leer de tu palabra, que nos orientes en ella. Y gracias porque nos has descrito qué va a acontecer en el futuro. Y gracias porque nos invitas a estar del lado correcto. Ayúdanos a estar allí y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes van a tener en las últimas 4 preguntas de la lección, la pregunta 4 hasta el 8, van a tener las 5 últimas preguntas y vamos a ver de que le acontece algo a Satanás. Recordemos que Jesús viene por segunda vez y antes de que Jesús venga, la tierra pasa por un proceso de agonía, de destrucción y de desolación. Ahora, cuando Cristo viene, la Biblia dice que lo que vimos en el video pasado es que Jesús viene aquí a la tierra, resucita a los justos fieles que han ido a la muerte y luego transforma a los que están vivos, pasan de vida a vida eterna. Y es interesante que la Biblia, como leíamos allí en, por ejemplo, Isaías 24, en Jeremías capítulo 4, hemos visto de que la tierra queda hecha un desastre. Las 7 últimas plagas reversan el estado de la tierra a como estaba antes de la llegada de Cristo Jesús y Dios el Padre y el Espíritu Santo aquí a la tierra. Vamos a ver que la Biblia dice que en este estado caótico Satanás queda encerrado. No quiere decir que está encadenado, sino que está atado, está sujeto por las circunstancias que está pasando. Allí en Apocalipsis 20, la Biblia dice: luego vi a un ángel descender del cielo, llevando en su mano la llave del abismo y una enorme cadena. Él capturó al dragón, la antigua serpiente, que es el diablo o Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Después lo arrojó al abismo, lo cerró con llave y lo selló para que el dragón no pudiera seducir a los pueblos paganos hasta que se cumplieran los 1000 años. Transcurridos esos 1000 años, será soltado por un breve tiempo. Es interesante que la Biblia dice que llegó un ángel. Este ángel debiéramos preguntarnos si pertenece a Dios, en el versículo 1, o pertenece a el enemigo de Dios. Y es interesante que dice que viene del cielo, o sea, es un ángel de parte de Dios, de parte del cielo. Y dice que trajo una cadena para
aplicarla sobre la persona, sobre el ser del enemigo de Dios. Y dice que trajo una enorme cadena y allí capturó al dragón, o sea, a Satanás. Le dijo: tú te quedas acá, tú estás encerrado y no podrás tentar a nadie. Satanás, en esta circunstancia, la Biblia allí en Jeremías, si uno va a Jeremías 25, es muy interesante. Dice Jeremías 25 y el versículo 30, dice: el Señor ruge desde lo alto, desde su santa morada alza su voz, ruge con furia contra su redil, lanza un grito como los que pisan la uva contra todos los habitantes de la tierra. Llega el estruendo hasta el confín de la tierra, porque el Señor está en pleito con las naciones, entabla juicio a todo ser viviente y a los malvados los entrega a la espada. Palabra del Señor. Así habla el Señor de los ejércitos. Miren cómo pasa la desgracia de nación en nación. Se desata una gran tempestad desde los extremos de la tierra. Habrá víctimas del Señor en aquel día, desde un extremo a otro de la tierra. No serán lloradas, ni recogidas, ni enterradas. Se convertirán en estiércol sobre la superficie del suelo. Es interesante que Jeremías nos describe de que Dios trae juicio, trae condenación a los seres humanos impíos. Y dice acá la Biblia que esta gente, cuando viene Jesús y es aniquilado, según 2 de Tesalonicenses 2, es aniquilado con el aliento de la boca de Cristo. La Biblia dice que todos estos cuerpos quedan tendidos. Estos cuerpos, hay un olor nauseabundo en la tierra. Nadie los coloca en la sepultura. Nadie coloca a estos cuerpos en el cementerio. Nadie llora a estas personas. Y luego habla de los líderes que mintieron a la gente. Tristemente, los pastores, los sacerdotes, que se encargaron de distorsionar la palabra de Dios, son responsables. Y la Biblia dice: giman pastores y griten, revuélquense en el polvo, encargados del rebaño, porque está llegando el día de la matanza y caerán como carneros escogidos. No hay asilo para los pastores, no escaparán los encargados del rebaño. Escuchen el clamor de los pastores, el gemido de los encargados del rebaño, porque el Señor devasta sus pastizales. Sus prósperas praderas son destruidas ante el ardor de la ira del Señor. Queridos amigos, queridos hermanos, la Biblia dice que cuando viene Cristo aquí a la tierra hay caos, hay destrucción para aquel que no quiso estar de parte de Dios. Pero a la Biblia habla de lo que va a pasar también con los fieles. Allí en Apocalipsis capítulo 20, si ustedes me acompañan, y vamos al versículo 4, vamos a ver que allí se nos describe acerca de qué va a pasar con los justos que ascendieron al trono de Dios, que fueron llevados a la presencia de Dios. Y esto es muy interesante porque la Biblia dice que los justos, salvos, van a cumplir una función dentro del aspecto del juicio. Y acá, por eso el milenio engloba tantos aspectos, tantos matices de la Biblia: la muerte, el cielo, la segunda venida, el juicio, la ley, los libros, ¿no?, de Dios. Por eso tenemos que ir completando el cuadro a medida que vamos avanzando en los estudios bíblicos. Dice la Biblia: entonces vi unos tronos, y los que se sentaron en ellos recibieron autoridad para juzgar. También vi las personas de los que habían sido decapitados a causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a todos los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido su marca en la frente o en la mano. Ellos revivieron y reinaron con Cristo durante 1000 años. Juan está describiendo al grupo que se mantuvo fiel, a la gente que a lo largo de toda la historia se mantuvo leal a Dios, pese a las
a los vientos, a las luchas que tuvo el pueblo de Dios. Dice el texto: vi las personas de los que habían sido decapitados a causa del testimonio de Jesús. Juan ve que en el cielo hay tronos, hay lugares para la gente que sufrió el martirio por la fidelidad a Dios. Y dice el texto: y de la palabra de Dios. Y todos, noten, testimonio de Jesús, fieles al mensaje de los profetas. Luego dice: a la palabra de Dios, o sea, a toda la Biblia, se mantuvieron leales a la Biblia. Y luego también a la bestia y a su imagen. Y luego no habían recibido la marca de la bestia. O sea, la gente que se mantuvo leal al Señor Jesús tendrá la oportunidad de participar en el juicio de Dios. Y vamos a ver más en el tema del juicio qué hacen los santos en el cielo mientras está transcurriendo los 1000 años. Pero el milenio termina. El milenio termina y hay un acontecimiento que marca el fin de este tiempo tan extenso. ¿Y cuál es el evento? Apocalipsis capítulo 21, en los versículos 2 y 3. La Biblia dice: vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él secará todas sus lágrimas, y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Y el que estaba en el trono sentado dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y le dijo a Juan: Juan, escribe que estas palabras son verdaderas y dignas de crédito. Ya está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed yo le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El evento que culmina el milenio es el descenso, la llegada de la Santa Jerusalén aquí al planeta Tierra. La morada de Dios va a cohabitar con la raza humana, donde el pecado nació, germinó, fructificó y causó estragos para toda la raza humana. El plan de Dios es venir a vivir a este planeta donde la sangre del Señor Jesús fue derramada, donde la vida del Señor Jesús fue entregada, donde el testimonio, no solamente para toda la humanidad del amor de Dios, dándole la oportunidad a toda una raza que se había desobedecido, que se había alejado de Dios, dándole la oportunidad, si esta raza quiere, de volver a ser parte de la familia de Dios. Es en este lugar donde Dios dice: voy a habitar con ellos, voy a traer mi morada y voy a ser su Dios y ellos serán mi pueblo. Y les aseguro que este estado de la tierra en el que se encuentra va a cambiar. La Biblia, allí en el libro del profeta Zacarías, el capítulo 14, el versículo 3 y el versículo 4, declara esto: entonces el Señor saldrá a combatir contra esas naciones, como cuando el combate en el día de la batalla. Aquel día sus pies se asentarán sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén hacia el este. Es el monte de los olivos en el que Dios asienta su ciudad. Y dice que cuando Dios asienta su ciudad, la montaña de los olivos se partirá por la mitad, de este a oeste, formando un inmenso valle. Una mitad de la montaña se retirará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y la Biblia dice que ahora va a ocurrir algo muy interesante. Y el valle de mis montañas quedará obstruido desde Goa hasta Gazol. Quedará obstruido como lo fue a causa del terremoto en tiempos de Osías, rey de Judá. Y vendrá el Señor, mi Dios,
y todos los santos con él. Allí dice la Biblia que Jesús desciende en la Santa Jerusalén al Monte de los Olivos. La tierra, el monte, la montaña de los Olivos se parte en cuatro y hace un valle para que los 2.200 kilómetros cuadrados que tiene la ciudad de Dios por 2.200 kilómetros de alto se sitúe en este lugar. Y es interesante que dice la Biblia que en esa ciudad está Cristo, está Dios el Padre, el Espíritu Santo, con los ángeles que habitan con Dios y todos los salvos de todas las generaciones, de todas las edades, de todas las épocas, rescatados del mal aquí en la tierra. Todos aquellos que aceptaron el plan de salvación de Dios. Por eso dice la última parte del versículo 5, y vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con él. Jesús viene, Dios el Padre y también el Espíritu Santo con todos los salvos y todos los ángeles a habitar en esta tierra. Pero la Biblia nos cuenta ahora qué va a pasar con Satanás. ¿Se acuerdan ustedes que allí en Apocalipsis capítulo 20 leíamos que Satanás, y especialmente en el versículo 3, dice que Satanás iba a estar prisionero 1000 años y que luego de los 1000 años iba a ser, dice, transcurridos estos 1000 años, será soltado por un breve tiempo. ¿Por qué Dios deja libre a Satanás un poco más? Y recordemos que esto de estar aprisionado y estar en libertad significa de que Satanás tiene súbditos que están al mando suyo. Cuando leíamos en Jeremías 25 de los cadáveres de los impíos, que nadie llora por ellos, que nadie lamenta su cuerpo, que nadie les da sana sepultura, es interesante que allí Satanás no tiene gente que esté a su favor, por eso no puede contraatacar a Dios. Pero tiene que ocurrir algo en la segunda resurrección, que es luego del milenio, con los impíos. Allí el versículo 5 dice, y los demás muertos, o sea, la gente mala que describe Jeremías 25, los demás muertos no pudieron revivir hasta el cumplimiento de esos 1000 años. O sea que culmina los 1000 años, desciende la santa ciudad de Jerusalén. Y ahora estos muertos impíos van a volver a resucitar. Esto se llama la segunda resurrección. Y el versículo 6 dice, felices y santos los que participan de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él durante 1000 años. Felices aquellos que resucitaron en la primera resurrección de la venida del Señor Jesús. Y la Biblia dice que ahora se levantan los impíos, resucitan y ven la santa ciudad de Dios. Y dice la Biblia que hay un segundo combate. Ahora Satanás los va a seducir. Dice el versículo 7, y cuando se cumplan esos 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. O sea que habrá una libertad temporal del enemigo de las almas. Y dice, saldrá para seducir a los pueblos que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y Magog. Hablamos allí en Ezequiel 38 y 39, a quienes hace alusión Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número será tan grande como las arenas del mar. Tristemente la Biblia dice que muchos, millones de millones y millones, estarán de parte del malvado Satanás. Y dice la Biblia que formarán las filas de su enorme ejército. Y lo compara con la arena del mar. Tome un puñado de arena del mar en sus manos y cuente los granitos, a ver si puede. La Biblia dice que hará tanta gente como la arena del mar. Y marcharán sobre toda la extensión de la tierra para rodear el campamento de los santos, la ciudad muy amada.
La Biblia dice que Satanás organiza sus tropas y las organiza para atacar la ciudad de Dios. Y ahora cuando planea atacar, es interesante que en el versículo 11 se describe qué va a ocurrir. La Biblia dice que se levanta un trono blanco, al que estaba sentado en él. Ante su presencia el cielo y la tierra desaparecieron sin dejar rastros. Y vi a los que habían muerto, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fueron abiertos los libros y también fue abierto el libro de la vida, y los que habían muerto fueron juzgados de acuerdo con el contenido de los libros, cada uno según sus obras. Ahora Dios va a mostrar por qué esa gente está afuera. El gran trono de Dios se eleva en la ciudad, dice la Biblia, y van a ser abiertos los libros. Va a ser abierto el libro de pecados, el libro de memorias y también el libro de la vida. El libro de memorias que registran todas las acciones buenas de todas las personas van a ser borradas y van a leerse también el libro de pecados, el libro donde se registra la persona que no aceptó el perdón en la persona del Señor Jesús. Y finalmente se mostrará al perdido que él no está en el libro de la vida. Allí en Lucas 10 se habla de que Jesús dijo: felices que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. O sea que en el libro de la vida están los nombres de los salvos. Y cuando estas personas ven y participan del juicio divino, se dan cuenta que Satanás es el culpable, es el mentiroso. Y ahora toda la humanidad, todo el cielo, todas las huestes celestiales, todo el universo completó el juicio de Dios. Y ahora vamos a ver que los justos van a decir: Señor, tú eres digno de destruir a esta gente, porque tuvieron la oportunidad de ser salvos como nosotros que estamos en la ciudad, pero ellos rechazaron esa oferta. Y dice el versículo 9: pero caerá fuego del cielo y los consumirá. El diablo que los había seducido será arrojado al estanque de azufre ardiente, donde están la bestia y el falso profeta. Allí serán torturados día y noche por los siglos de los siglos. Mucho tiempo de agonía para Satanás, para sus secuaces aquí en la tierra. Todos los sistemas, la bestia, el falso profeta y todos los impíos que decidieron rechazar la oferta de Dios van a ser aniquilados terminantemente en este momento. Y recién aquí va a ser el asunto del infierno. Ahora sí, la Biblia nos enseña que la destrucción va a ser para siempre. El infierno, queridos amigos, no es un lugar inhóspito, caliente, que hay fuego que se está ardiendo y ardiendo y ardiendo por las eternidades. No. La Biblia habla de que el infierno va a ser fuego del cielo que cae de parte de Dios en el planeta Tierra para purificar la Tierra. Y en ese fuego cada uno va a tener una duración, una extensión de castigo. Y ahora les vamos a leer los textos que habla de esto, porque cada uno, de acuerdo a su pecado, a su vida moral o inmoral, va a recibir la paga. Por eso aquí dice que el diablo va a ser quemado día y noche por los siglos de los siglos. O sea, no es que va a estar quemándose eternamente, pero sí va a demorar mucho tiempo. El dolor que va a sufrir Satanás, sus secuaces y los impíos va a ser acorde según el castigo, la equidad de cada uno de sus pecados. Es interesante allí en el libro, si ustedes por favor me acompañan, en el libro de Malaquías, van a ver ustedes que en el capítulo 4 Dios dice: porque llega el día, versículo 1,
abrasador como un horno. El día de Jehová lo habla el apóstol Pablo, lo habla Isaías, Jeremías, Ezequiel. Los profetas, el día de Jehová es el día en el que Dios va a ejecutar justicia, equidad para cada ser humano según lo que haya elegido. Todos los arrogantes y los que hacen el mal serán como paja. O sea, los ciudadanos humanos que decidieron caminar por el mal, andar por el camino de la inmoralidad, dice que van a ser paja. La paja se enciende y enseguida se quema. Pero dice el texto, el día que llega los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles raíz ni rama. ¿De dónde salen estas pajas? Tiene que haber una raíz, tiene que haber uno encargado de hacer que estas pajas tomen un símbolo, ¿no? Obviamente que los seres humanos impíos se asemejan a las pajas que se encienden rápidamente y se consumen rápidamente en el fuego. Pero la Biblia dice que hay ramas y que hay una raíz. ¿Qué demora más en quemarse? ¿Una rama o una raíz? Obviamente que la raíz. Y la raíz, dice la Biblia, que el que originó el mal, el que dejó fructificar el mal en su corazón, es Satanás. Y la Biblia habla de que la raíz va a recibir mayor castigo porque fue el que tentó, el que sedujo a la humanidad y a los ángeles caídos, a la tercera parte de los ángeles, para que se alejaran de Dios y para que fueran los oponentes de Dios. Dice en el versículo, pero para ustedes, los que temen, o sea, los que aman, los que respetan mi nombre, brillará el sol de justicia que trae la salud en sus rayos. Y saldrán brincando como terneros bien alimentados. Ustedes pisotearán a los impíos que serán ceniza bajo la planta de sus pies en el día que yo preparo, dice el Señor de los ejércitos. El infierno, o sea, el fuego que destruye a los impíos, a los seres angelicales caídos y a Satanás, no puede durar eternamente porque dice que son cenizas. Y las cenizas es el resultado de una materia que dejó de ser por el ardor del fuego. Cuando hay ceniza, el fuego se apagó. Y además de eso, la Biblia dice que Dios va a hacer nuevos cielos y nueva tierra, allí en Apocalipsis 21. Por lo tanto, el infierno tiene que culminar. Tiene un inicio, tiene un lugar y culmina. No es un lugar paralelo al cielo, no es un lugar eterno que no tiene fin. Es la tierra purificada que Dios protege a los que están en la santa ciudad, obviamente, y la tierra tiene enormes cantidades de grados en el fuego que calcinará a todo ser que no esté en la santa ciudad. Y ahora Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Es el tema del cielo siguiente. Ojalá que nosotros podamos estar en el lugar correcto. Que Dios nos dé las fuerzas, que Dios nos dé la sabiduría para elegir el camino del bien. Que el plan de Dios para la humanidad lo podamos discernir en este tema. Qué lindo es el plan de Dios. A veces uno se imagina que Dios es algo sencillito y ya, pero Dios nos va contando en la Biblia paso a paso qué va a acontecer en el futuro. Y es muy interesante esto porque nos da la seguridad de que Dios es un Dios organizado. Y vamos a seguir viendo este tema más específicamente y conectado con la muerte y también el juicio. Así que no se pierdan los estudios siguientes. El siguiente vamos a hablar del cielo. Que Dios les bendiga ricamente.